Hola, mi nombre es Víctor Ortiz y les voy a hablar acerca de aprendizaje federado aplicado al análisis de deuda pública de la Ciudad de México. Esto como una contribución para el 13º Congreso Internacional de Investigación que organiza la Academia Journals, esta vez con sede en Celaya. En pantalla aparecen los demás autores que contribuyeron hacia este trabajo. Para hablar un poco de análisis de datos, primero hablemos un poco de cómo se recopilan los datos. En pantalla vemos cómo pues tenemos 4 individuos que proporcionan sus datos para crear un conjunto de datos, y después, mediante técnicas de eliminar los nombres, pues se tiene un conjunto de datos aparentemente anónimo, y a partir de esos datos pues se hace publicación o se hace análisis de datos. Bien, el poder compilar grandes conjuntos de datos pues ha permitido el entrenamiento de muchos modelos de aprendizaje automático. Esto pues tales como regresión lineal, logística o modelos de clasificación, pero esto puede presentar problemas de privacidad, ya que pues se utilizan estos datos para entrenar los modelos, y estos modelos a veces pueden revelar información acerca de los datos con los que fueron entrenados. Entonces, en este trabajo pues se utilizan dos conceptos. El primero es el aprendizaje federado, que es una forma en la que se pueden entrenar modelos de aprendizaje sin necesidad de compilar los datos en uno solo. El segundo concepto es el de privacidad diferencial, que es un conjunto de técnicas que nos va a permitir analizar datos sin que se revele información sensible. Hablando un poco primero del aprendizaje federado, funciona de la siguiente forma. Existe un servidor central que está representado en el cuadro amarillo, que propone un modelo de aprendizaje. Este modelo lo envía a diferentes instituciones, donde cada institución cuenta con su propia base de datos local. Cada una de las instituciones entrena su modelo y luego regresa el modelo entrenado otra vez al servidor central. El servidor central actualiza un modelo global y vuelve a enviarlo a las instituciones, y esto en un intercambio de constante hasta alcanzar un número determinado de iteraciones. Aquí dos observaciones importantes. La primera pues es que las instituciones nunca comparten sus datos se quedan de manera local en sus sedes. Y la segunda es que lo único que se comparte a través de los canales de comunicación son los modelos entrenados o los parámetros del modelo. ¿Qué es la privacidad diferencial? La privacidad diferencial funciona de la siguiente forma. Tenemos algún analista de datos que va a trabajar con un conjunto de datos que está representado por el símbolo en la parte superior, y pues hace una consulta y obtiene un resultado 1. ¿Qué pasaría si existe un segundo conjunto de datos en el que está en la parte inferior, que es el mismo conjunto de datos, pero donde está la información de cierta persona? Se hace la consulta y se obtiene un resultado 2. Para que un modelo cumpla privacidad diferencial, el resultado 1 y el resultado 2 deben de ser muy similares, de forma que se complica identificar si los datos están o no están en la base de datos. Esto se logra muchas veces mediante una agregación de ruido a los resultados, de modo que se complica la identificar si está o no está una persona. Bien, con lo que se trabajó fue con un conjunto de datos de deuda pública de la Ciudad de México, que van del cuarto trimestre de 2018 al primer trimestre de 2024, en la que vienen varias variables como tipo de deuda, el acreedor, fechas de inicio, etc. Pues hubo primero un proceso de limpieza en la que se eliminaron valores atípicos y registros incompletos, y además pues se hizo una normalización de los datos para garantizar calidad de los datos. Se seleccionaron las siguientes variables: saldo del periodo, días del contrato, días restantes del contrato, amortizaciones del periodo e intereses del periodo. En la tabla que se puede ver en pantalla están representados los coeficientes de correlación entre las diferentes variables, y pues como se puede ver, en algunos hay una fuerte correlación, por lo que se puede ajustar un modelo de regresión lineal. Siguiendo con la metodología, como tenemos diferentes acreedores, el conjunto de datos original fue subdividido en subconjuntos según el tipo de acreedor, simulando que cada acreedor posee su propio conjunto de datos con los que va a entrenar el modelo de manera local. El modelo que se ajustó fue un modelo de regresión lineal, como se mencionó anteriormente, y cuando se hicieron las diferentes actualizaciones se fue agregando un ruido que está controlado por un parámetro epsilon a las actualizaciones. Esto para proteger los datos sensibles, o bueno, que más bien evitar que esas actualizaciones revelen información acerca de los datos que tiene cada acreedor. En pantalla tenemos los resultados de las predicciones del modelo entrenado. Entre los modelos que están más cerca de la línea roja representan buenas predicciones, y los puntos lejos de la línea roja representan pues predicciones no tan buenas. Como podemos ver, para valores pequeños pues las predicciones son bastante buenas, mientras que conforme vamos creciendo pues esos pues ya no son tan precisas las predicciones.
En pantalla vemos el resultado de varias simulaciones y cómo los errores fueron variando. Como se puede ver, pues esta variación es un poco aleatoria, pero no hay un sesgo que represente que el modelo está mal, etc. Ahora bien, hablábamos de un parámetro que controlaba el ruido y en pantalla vemos diferentes errores promedios obtenidos según el valor de epsilon, que es el parámetro del ruido. Y bueno, podemos ver que para valores pequeños de epsilon el ruido es bastante grande, pero conforme lo vamos haciendo más grande, el ruido va disminuyendo y llega a un punto en el que se mantiene constante. Es por eso que se fijó epsilon igual a 1, ya que representa un ruido aceptable y pues el epsilon tampoco se hace demasiado grande. En pantalla ahora lo que tenemos es cómo el modelo fue aprendiendo a través de cada una de las iteraciones. Como podemos ver, tal vez en la iteración número 10 el modelo ya había reducido bastante su ruido, pero aún no existía una convergencia. Conforme fueron pasando las iteraciones, el modelo convergió. Eso se hizo en 100 iteraciones y fijando el ruido o el parámetro que controla el ruido en epsilon igual a 1. Ahora bien, hablábamos de un error global. Aquí hablamos del error local. Se representa el error que tuvo cada uno de los clientes. Como podemos ver, para clientes como el número 7 el error es bastante alto, o sea, es para sus datos. Eso quiere decir que el modelo no fue tan preciso para sus datos, pero para los demás clientes fue aceptable. Incluso para algunos como el 5 o el 6 pues fue excelente. Como conclusiones tenemos que se pudo analizar la deuda pública de la Ciudad de México en un entorno de aprendizaje federado con privacidad diferencial. Pues se concluye también que esta metodología se puede escalar a otro tipo de sectores como salud o industria. Aquí lo hicimos para finanzas y funcionó bastante bien, pero pues se podría hacer hacia otras áreas. Algunas limitaciones de este trabajo es que el conjunto de datos es un poco pequeño, apenas de un poco más de 1000 registros, pero pues habría que probarlo con otros conjuntos de datos más grandes. Además, pues es un poco, va a haber contextos en los que queramos más precisión, entonces el ruido pues nos puede causar problemas. Algunas recomendaciones es aplicarlo en otros contextos, probar diferentes modelos de aprendizaje como redes neuronales, máquinas de soporte vectorial o algún modelo de clasificación. Y por último presentamos las referencias. En la referencia número 5 dejamos un repositorio de GitHub donde se puede consultar la teoría matemática de manera un poco más precisa y formal, y también se dejan los códigos en R con los cuales se obtienen los resultados presentados, esto por si se quiere replicar lo presentado. Y agradezco su atención.